Hola, buen día, mi nombre es Lisbeth Ortega y vamos a hablar sobre epistemología. Bueno, vamos a enfocarnos en 3 libros. El primero es Introducción a la Epistemología Contemporánea, de Jonathan Dancy, la sección de introducción, la página 15 a la 18 del paginado original. Y el segundo libro se llama Nuevas Perspectivas de la Epistemología Contemporánea, de Jonathan García Campos y Ricardo Vázquez Gutiérrez. Es la sección igual de introducción, la página 5 a la 15 del paginado original. Y el tercero y por último se llama Conocimiento, una breve introducción de Jennifer Nagel, capítulo 1, página 2 a la 9. Bueno, vamos a explicar aspectos en común que encontramos con los 3 autores. Para abrir nuestro panorama general de lo que vamos a hablar, vamos a aclarar que con los 3 libros nos vamos a basar solamente en el apartado de introducción. A pesar de los diferentes puntos de vista sobre los autores, la definición que plantean sobre la epistemología es la misma. La epistemología es el estudio del conocimiento y de la justificación de la creencia. Esta es la definición dada por los 3 autores. También los 3 autores hacen un análisis sobre la epistemología que va desde preguntas básicas hasta un poco más complejas. Los 3 autores hablan sobre el escepticismo. Es como aquella posición que niega la existencia del conocimiento, ya sea de forma general o en áreas particulares del mismo. También los 3 autores plantean que una forma de adquirir conocimiento es a través de los sentidos. Esta es una tarea de la epistemología que se encarga de la indagación o métodos por los cuales adquirimos conocimiento y a la vez se vuelve una postura epistemológica. También los 3 autores hacen una relación entre conocimiento, verdad y justificación. Los 3 autores argumentan que la palabra creer y conocimiento no significa lo mismo, ya que no necesariamente algo que se cree es verdadero, por lo cual no podría ser conocimiento. Al igual, la confianza no tiene nada que ver con el conocimiento, solamente es una creencia. El autor Ricardo Vázquez Gutiérrez dice: no se puede creer en algo y que eso que crea sea verdad por mera casualidad o que se crea. En esos casos no parecía que la falta de justificación evita poder atribuir conocimiento a un sujeto. Es necesario una buena justificación para determinar que el conocimiento es realmente conocimiento. Bueno, cambiando de punto, vamos a explicar aspectos en los que difieren los autores señalando un análisis a detalle. Bueno, el autor Jonathan Dancy difiere en su pensamiento crítico. A la vez es bueno, pero un poco pesimista diría yo, a comparación con los demás autores. Realiza una crítica a detalle en todos los temas de su libro, como por ejemplo, el hecho de que varios temas se ven en diferentes secciones y sugiere que hubiera estado mejor que estuviera en un solo tema para que no sea confuso. También comenta que capítulos se debe saltar a leer el lector, porque son temas complejos de su libro, porque tienen el mismo nivel de complejidad y porque en su libro hay capítulos que dependen de otros. Me pareció un poco gracioso su consejo un poco pesimista donde comenta que si el lector siente curiosidad sobre algún tema debe consultar el índice, pero que espera que éste solucione sus dudas. Un poco de pesimismo diría yo, pero me pareció a la vez gracioso esta forma del autor de expresarse. Bueno, este mismo autor también duda sobre la naturaleza del conocimiento y de la justificación del mismo, y comenta que la intención de la buena epistemología no se sostiene en la refutación del escepticismo. Él es muy escéptico prácticamente y lo demuestra en la forma de expresarse y en la forma de escribir su libro. Prácticamente en toda la parte de su libro menciona cosas del escepticismo. Bueno, el autor Jennifer Nagel comenta algo diferente a los demás autores. El conocimiento va más allá de la verdad y la confianza. Comenta lo siguiente: alguien que tiene confianza por razones equivocadas puede que no tenga conocimiento. Y si una creencia verdadera con un alto grado de confianza no es suficiente para ser conocimiento, por lo cual piensa lo siguiente: la verdad es objetiva o basada en la realidad y es la misma para todos. Bueno, apoyándonos en los 3 libros,
también se planteó el siguiente objeto de estudio de la epistemología. Bueno, la epistemología es el estudio, como ya habíamos dicho, del conocimiento. Bueno, la palabra epistemología se compone de los vocablos griegos, episteme y logos, que significa el estudio del conocimiento. La epistemología trata de encontrar respuestas a preguntas sobre el conocimiento, empezando por la respuesta básica sobre la definición del conocimiento, respuestas sobre cómo saber distinguir entre opiniones, creencias y conocimientos, respuestas sobre cómo saber qué conocimiento es verdadero, respuestas sobre cómo logra hacer conocimiento algo, respuestas sobre las metodologías para encontrar conocimiento, respuestas sobre cómo justificamos alguna creencia, cómo aprender a hacer distinciones entre ver, percibir y conocer, cuándo ser escéptico en la fundamentación de conocimiento, etc. Todas las preguntas que nos puedan venir a la mente sobre el conocimiento lo estudia la epistemología. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cuál es el rango de aplicación de la epistemología. Bueno, el rango de estudio de epistemología es completamente amplio. Va desde el análisis del conocimiento, el escepticismo en el conocimiento, sus justificaciones, las formas del conocimiento y el valor del conocimiento. En epistemología existen métodos y procesos por los cuales se adquiere conocimiento. Algunas de las formas en que se adquiere el conocimiento es a través de los sentidos, y esto es estipulado por los empiristas, y el razonamiento, que esto es estipulado por los racionalistas. Un gran debate de estas dos corrientes filosóficas, por lo cual surge la justificación del conocimiento. El escepticismo para aquellos que no creen en el conocimiento, el valor o importancia del conocimiento y cómo saber distinguir entre conocimiento, entre opiniones y solo creencias. Bueno, cambiando de tema y partiendo del texto de Jonathan García Campos y Ricardo Vázquez Gutiérrez, vamos a responder 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿en qué consisten las 3 tareas del estudio epistemológico? El autor Jonathan García Campos comenta lo siguiente. La primera tarea es la tarea analítica, la cual ofrece un análisis de conceptos como el de conocimiento y términos y relaciones, y términos relacionados más bien, como el de justificación, verdad, creencia, etc. Bueno, para definir qué significa que una creencia está justificada, el filósofo analiza qué intuiciones del sentido común están implicadas en este concepto. El autor dice, que tal vez un análisis filosófico de este tipo considere que una creencia está justificada si se han ofrecido razones a favor de tal creencia, y de este modo afirme que el concepto de justificación queda definido como el ofrecimiento de razones. Bueno, la segunda tarea es la del problema escéptico. Es la postura que niega la existencia del conocimiento, ya sea en general o en áreas particulares. En tema general, el escéptico pone en duda la justificación en el tema del conocimiento por el sujeto, y en tema particular, cuando una duda escéptica se enfoca a los sentidos, comúnmente dada por los empiristas, como ya habíamos dicho. Deja a un lado el conocimiento que procede de otras fuentes, como las del razonamiento por los racionalistas. Bueno, la tercera tarea de la epistemología es la indagación de los procesos o métodos por los cuales adquirimos conocimiento. Los empiristas consideran que gran parte del conocimiento se adquiere a través de los sentidos. Los racionalistas consideran que el conocimiento no se funda en la experiencia, sino en nuestra facultad del razonamiento. Cambiando de pregunta, y vamos en la segunda. En la línea con la tradición kantiana, ¿qué diferencia sostiene el estudio epistemológico en filosofía con respecto al estudio epistemológico en psicología y sociología? Bueno, la psicología y las ciencias cognitivas estudian, entre otras cosas, cómo los niños a distintas edades forman creencias acerca del mundo o cómo los seres humanos formamos creencias visuales a partir de las imágenes reflejadas en nuestras retinas. La sociología del conocimiento estudia, entre otras cosas, cómo las instituciones o la cultura ayudan a formar y transmitir creencias. Ciertas áreas de la sociología se centran también en los posibles efectos sobre el conocimiento compartido. La filosofía no se encarga de cómo de hecho se adquiere el conocimiento, sino de cómo éste se justifica. La filosofía, según la tradición filosófica, no le interesa, por ejemplo, cómo los niños adquieren creencias, sino
cómo cualquier ser humano valida estas creencias o tendría que validar el conocimiento. Según la distinción kantiana, las ciencias explican qué es de hecho el conocimiento, mientras que la epistemología estudia cómo éste es posible, es decir, cómo adquiere legitimidad. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué diferencia sostiene la epistemología de la tradición kantiana y la crítica de Quine? En la tradición kantiana, la epistemología estudia el conocimiento de distintas maneras a lo que hacen las ciencias, que se encargan del conocimiento o la cognición. En la tradición kantiana están las preguntas por el cómo se origina el conocimiento y por el cómo se justifica el conocimiento. Quine puso en duda la distinción entre enunciados analíticos, enunciados sintéticos, lo que fue interpretado como que no tenía sentido hacer una distinción entre conocimiento a priori o conocimiento posteriori, por lo cual Quine sugirió hacer de la epistemología una rama de la psicología, en el sentido de hacer de la epistemología una disciplina tan empírica como las ciencias mismas. A esta propuesta la denominó Quine epistemología naturalizada. Bueno, partiendo del texto de Jennifer Nagel, vamos a responder igual 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué diferencia sostiene conocer y creer? Según el autor, hay ocasiones en que las ideas de alguien o de alguna persona son determinadas conocimiento o opinión, dependiendo de su estatus como líder o como subordinado, no por la idea en sí o su relación con la realidad. El autor comenta que se puede concebir el conocimiento como un marcador de estatus social y que existen lazos fuertes entre conocimiento y poder. El poder trae ventajas que ayudan a las personas a obtener conocimiento y el conocimiento puede ayudar a las personas a obtener poder. El autor hace comparación entre opiniones de un ganador del premio Nobel, un jefe de operaciones ejecutivas, las enseñanzas de un sacerdote o los ancianos de alguna tribu, personas que tienen altos cargos o respecto en algún lugar social contra las opiniones de los que tienen un estatus bajo, llamándolos desválidos. Comparó estos dos estatus, los que están en un estatus alto y en un estatus bajo a nivel social. Y él comenta, ¿no? Diría que las opiniones de los desvalidos se descartarían como supersticiones o algo falso. Y las opiniones de las personas con altos cargos sería que ellos sí realmente tienen el conocimiento. Pero el conocimiento también puede ser confuso y puede ser irreal. Según mi punto de vista, conocer algo significa tener seguridad en lo que sabes en base a la experiencia o en alguna justificación racional, sin importar el nivel social que tengas, y creer algo es cuando pensamos algo, pero no tenemos completamente certeza en el hecho o en algún argumento viable para poder justificar esta creencia. Bueno, la pregunta siguiente es la segunda pregunta y es, ¿cuál es el reto que enfrenta el relativismo de Protágoras? Bueno, Protágoras menciona la verdad relativa dando como ejemplo el siguiente. Vamos a plantear el ejemplo que plantea el autor y dice que para algunas personas el clima que sienten es frío, pero para otras es verdadero que sientan el clima cálido. Es decir, algunas cosas son verdaderas para unos y algunas cosas son verdaderas para otros. Es decir, algunas cosas son verdaderas, por ejemplo, algunos sienten que el clima es frío y es verdadero, pero algunos sienten el clima cálido y también puede ser verdadero. Pero nada simplemente es verdadero. El autor comenta que si las cosas son como son para cada quien, entonces nadie cometería errores, porque para todos la verdad sería de cada quien. Bueno, la teoría de Protágoras puede parecer falsa, pero si la teoría de Protágoras pareciera falsa, entonces desde su perspectiva, tú nunca puedes estar en un error, ya que la teoría en sí sostiene que las cosas siempre son como te parecen a ti. Y en términos de perspectiva, lo que es verdadero debe ser mirado desde una perspectiva no total, no desde una perspectiva individual de cada quien. Bueno, cambiando de tema y por último, la tercera pregunta es, ¿qué relación sostiene verdad y conocimiento? Bueno, la verdad y el conocimiento deben ir de la mano, pero se comenta que puede haber falsedades en el conocimiento. El autor Ricardo Vázquez Gutiérrez comenta,
El conocimiento debe tener una creencia justificada. El problema de esto es saber justificarla. ¿Cómo saber justificar una creencia para que ésta sea verdadera? Porque al intentar realizarla se puede llegar a cometer errores, convertirse en un círculo vicioso o simplemente se vuelve imposible de poder justificarla. Bueno, con esto sería todo. Espero que les sea de su grado, como les comenté. Todo este video y esta información que les acabo de proporcionar se sacó de 3 libros que les comenté al empezar el video. El primero es Introducción a la Epistemología Contemporánea de Jonathan Dancy. El segundo es Nuevas Perspectivas de la Epistemología Contemporánea de Jonathan García Campos y Ricardo Vázquez Gutiérrez. Y por último, el libro que se llama Conocimiento y es una breve introducción de Jennifer Nagel. Como les comentaba, toda la información que les estoy brindando es de la parte de la introducción en ambos autores de sus libros. Espero que esto les pueda servir a ayuda en algún momento y por mi parte me despido. Esto prácticamente sería todo y nos vemos. Mi nombre es Lisbeth. Muchas gracias. Hasta luego.